El objetivo de la búsqueda mística por la unidad es algo que se puede resumir totalmente hacia lo que es la investigación del ser. Así que hoy quiero aprovechar de hablar de precisamente eso, de esa dinámica que conocemos como el conflicto de identidad, la crisis de identidad que es por la que está pasando el buscador espiritual, sobre todo aquellas personas que han sentido un llamado y que están buscando lo que llamamos el verdadero despertar, que es conocer quién eres. Así que para eso tengo preparado algo que me parece bastante simple y que al mismo tiempo abarca la complejidad de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer, escuchar, aprender o simplemente discernir dentro de lo que está sucediendo en nuestra realidad, que está haciendo todos estos cambios de el ser condicionado a un ser mucho más libre. Así que estoy obviamente hablando del verdadero ser, porque todo se puede resumir a eso. Al final, cuando hablamos de sanación, de despertar, de elevar el Kundalini, de reconocer tu verdadera misión o propósito, todo lo que hablamos en el sentido de, vamos a llamarlo la categoría de mejora personal, tiene que ver con descubrir tu verdadero ser, reconocerlo. Y la manera más práctica como lo he podido pensar para este video, hablando del ser, son dos conceptos a los cuales nosotros estamos bastante acostumbrados. Y eso es el ser separado, o también conocido como ego. Yo en mis enseñanzas, cuando ya lo llevamos hasta cierto punto de entender dinámicamente lo que está sucediendo, lo llamo el ser confundido, porque solamente hay un ser. Y ese ser o está confundido o está en conocimiento de su verdadera realidad. Y eso es lo que estamos buscando aquí. Y lo otro que estoy tomando prestado el término es el ser superior. Vamos a explorarlo conceptualmente primero y después vamos a verlo en práctica. ¿Qué significa eso en práctica? Para nosotros obviamente poder aplicarlo y sentir lo que es esa aplicación de reconocimiento. Así que vamos a analizar primero lo que conocemos como ser separado. El ser separado decimos que está basado en creencias, porque solamente existe cuando nuestras creencias surgen y de esa manera nos asociamos con esas creencias. Está basado en sentirme algo que yo creo que soy. Los pensamientos cíclicos son otra característica que representa a lo que es el ser separado. El ser separado está buscando siempre repetir los mismos ciclos porque se siente cómodo en esas situaciones y aparte valida su propia existencia. Así que la creencia se valida en pensamientos cíclicos, pudiéramos decir. Esto es un punto muy importante. El ser separado es manipulable. De hecho, pudiéramos decir que el ser separado ha sido una manipulación. Porque el ser separado, y estoy hablando de una sensación que todos hemos tenido, y que de hecho no es que hemos tenido y dejamos de tener, es una dinámica que empieza a perderse con el tiempo mientras más uno reconoce el ser absoluto o el verdadero ser. Pero como estamos acostumbrados a esa dinámica, podemos reconocer que existe una manera fácil de manipular al ser separado. Por eso es que cuando tenemos creencias es fácil manipularnos. Y cuando basamos nuestra vida en creencias es muy fácil que seamos manipulables. Eso es precisamente porque si se ponen a ver, el ser separado o el ego no es más que una amalgama de creencias que tenemos o ideas que tenemos de nosotros mismos, una imagen, y obviamente como no tiene personalidad está dispuesto a manipulación. Por eso hablamos de que cuando no hay un reconocimiento del ser, estamos expuestos a la manipulación, ya sea en el plano físico con personas o en el plano metafísico con las llamadas entidades, que son influencias mentales que están constantemente tratando de mantenernos bajo una cierta frecuencia, pudiéramos decir, esa frecuencia de negativa, baja, de autodesprecio, de desmerecimiento, etc. Es fácil manipular al ser cuando está confundido.
Esto, de hecho, es una táctica bien conocida en nuestra sociedad. Cuando quieres manipular a alguien, lo que haces es ofenderlo o mantenerlo siempre en esa frecuencia baja y le das las pautas que tú necesitas para poder que hagan lo que quieren o lo que tú quieres que haga. Estoy suponiendo que sea la persona negativa que lo está haciendo. Pero esa es la razón, que como está susceptible siempre, y por eso yo en mis videos trato de traer a la luz eso, de que las personas cuando se ofenden es porque están aflorando básicamente algo que no son y que necesitan ver, porque esa ofensa los hace manipulables, revela lo que es el ser separado, que está aferrado a una creencia y no quiere que se la saquen porque se siente cómodo ahí. Así que estamos viendo toda esa parte que es manipulable del ser separado, porque en un principio fue creado por manipulación externa, pudiéramos decir, producto de una manipulación externa o condicionamiento externo. Y por supuesto que su perseverancia en nuestra realidad se va a mantener únicamente si se mantienen esos patrones manipuladores, automanipuladores, porque nosotros somos los únicos responsables de discernir esto. Nosotros fuimos quienes lo compramos y por ende somos los responsables. Lo siguiente es que es creado y mantenido. ¿Ok? Es creado porque obviamente, como ya dije, se refiere a algo que a través del tiempo se ha coagulado, se ha conglomerado como una especie de pautas específicas que definen al ser. Mi identidad depende de este tipo de etiquetas o maneras de identificarme. Entonces es creado y mantenido, importante, porque si bien nosotros podemos comprar una etiqueta, si no la mantenemos se disuelve. Pero con el tiempo lo que hacemos es mantenerla. Y eso es únicamente porque no conocemos otro tipo de ser. Simplemente conocemos eso. Aquí es muy importante mantener en mente que existe una compasión inherente que debemos tener hacia estos pensamientos condicionados, hacia este ser separado, porque en la ausencia de un entendimiento mucho más profundo o en la ausencia de una conciencia más amplia que pueda abarcar más, eso era lo único que conocíamos y lo más útil al momento. De hecho, yo explico que nosotros tenemos que entender que esos mecanismos de defensa que se han creado en el ser separado son los que nos mantienen hasta cierto punto a salvo dentro de los límites de nuestra conciencia, y como nos han mantenido a salvo los repetimos una y otra vez. Mientras no tengamos un conocimiento superior, al cual vamos a ir ahorita, entonces vamos a seguir repitiendo esos patrones. Y la clave está aquí siempre en reconocer cómo te hace sentir. Si te hace sentir mal, si no te hace sentir abierto, en dicha, entonces está puesto a cuestionamiento dentro de lo que es este camino, por supuesto. Primero tienes que estar consciente de que hay algo dentro de ti que quiere cambiar, que ya no puedes seguir viviendo así y necesita ser cambiado. Por último, lo atribuimos al intelecto, pero esta parte la voy a dejar al final cuando hable del ser superior. Solamente mantengan en mente ahorita que el ser separado está asociado con el intelecto, y eso es crucial para poder entender cómo funciona esta dinámica de una manera armónica y cómo no funciona cuando es inarmónico. Ahora, pasando al ser superior. A diferencia del ser separado que está basado en creencia, en pocas palabras, primero tenemos que tienen que surgir nuestras creencias a la mente consciente para luego decir, esto es lo que yo soy, esto es lo que me hace sentir, esto es lo que es apropiado, esto es mi manera de vivir conforma con estas creencias. Sin esas creencias nunca está el ser separado, porque a diferencia del ser superior, y ahorita doy una definición mucho más corta de lo que es el ser superior, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, está basado en conocimiento, y el conocimiento no es algo que nosotros, otra acotación aquí, conocimiento no es en el sentido de aprendizaje intelectual, sino, por ejemplo, tú tienes conocimiento de tu entorno.
sin tener que definir o analizar nada. Simplemente hay un conocimiento de que existe, hay un conocimiento de que todo existe. Es como, pudiéramos llamarlo conciencia también, está basado en conciencia, en la conciencia de lo que hay. Y la definición del ser superior que me gustaría hacer aquí es que, para poner los dos en contexto, primero que nada, no existe un ser independiente, separado, y otro ser que es superior. Todo es una misma inteligencia, pero esa inteligencia es, pudiéramos llamar, el ser inferior, una inteligencia muy inferior en la cual está identificado con sus procesos, y eso es lo que es el ser confundido. ¿Okay? Y luego está el ser superior que de nuevo es una inteligencia, pero es superior. Y vamos a ver por qué es superior. Pero en todo esto es el mismo ser verdadero que está confundido o en conocimiento, perdido o encontrado. Ok, entonces, como es basado en conocimiento, no depende de creencias. Puedes dejar todas las creencias a un lado y el ser superior va a brillar por sí mismo, porque está basado en conocimiento directo de la experiencia. No depende de creencia. Por otro lado, si el ser separado está compuesto de pensamientos cíclicos, una vez más, si no hay pensamientos cíclicos, hay otro tipo de pensamiento que viene, el cual no pertenece al ser separado, porque es desconocido al momento, no depende de recuerdos, de memoria, y eso es lo que llamamos pensamientos novedosos. Por eso es que aquí aflora la creatividad. Cuando estamos en el ser superior, estamos actuando a través del ser superior, aflora la creatividad. Porque la creatividad no puede venir de patrones repetitivos, de hacer siempre lo mismo o imitar a otros o crear. Eso es lo que hace el ser separado, imita, porque no puede, digamos, crear. No existe suficiente inteligencia en el ser separado porque lo que hace es repetir, imitar, replicar. Y todo esto se puede ver incluso en el camino negativo de la ley del uno, como no hay creatividad en el camino negativo, sino una manipulación de aquello que está creado. Entonces, y por eso dependen naturalmente de la creación de otros. Entonces, los pensamientos novedosos son los que califican al ser superior. Siempre son pensamientos novedosos. Algo que al ser separado siempre le aterra. O mejor dicho, cuando estamos en el ser separado, se siente alguna especie de temor hacia pensamientos novedosos, actividades nuevas, enfrentarse con situaciones novedosas, nuevas, distintas. Y esa es otra característica que tenemos. Entonces podemos ir analizando constantemente en qué está mi mente a diario. ¿Estoy pasando más en pensamientos cíclicos que siguen estando ahí porque me hacen sentir cómodo? ¿O estoy permitiendo que hayan pensamientos novedosos? Lo otro es que es manipulable, pero el ser superior es libre, porque como no depende de nada establecido o preestablecido, es naturalmente libre. Y por eso llamamos a este camino el camino de la liberación mental, porque nos estamos liberando de la mente, que es la que está sobrecargada de identidad y que por ende es manipulable. Pasamos a liberación. ¿Y cómo nos sentimos cuando no hay ningún tipo de pensamientos que estén gobernando nuestro momento presente? Nos sentimos libres, por supuesto. Por eso hacemos siempre la referencia a que la única práctica que existe, la única práctica que reina sobre todo, es estar presente, aquí y ahora. O, como decimos también en algunas enseñanzas, estar consciente de que estás consciente. Eso es todo. En ese momento liberas absolutamente todo esto. Siguiente, estamos hablando del ser separado como algo que está creado y mantenido. El ser superior o esa inteligencia superior que brilla a través de nosotros es espontáneo y evolutivo. Esa es la gran clave. Es espontáneo porque no requiere de nada previo. Está simplemente saliendo y nosotros no tenemos ni idea de cómo se creó, cómo se manifestó, mejor dicho, eso. Y simplemente se manifestó. Eso es lo que yo soy, esto es lo que está viniendo. Y de alguna manera se siente bien. Estoy como influido con la naturaleza, con la situación, con el momento. Estás en constante fluido con toda la realidad. Y es evolutivo porque de esa espontaneidad
no es que vives automáticamente como un animal simplemente haciendo lo que quieras, sino que estás aprendiendo de esa espontaneidad. Digamos que el camino del ser superior es abrir cada vez más esa brecha de información en la cual tiene un conocimiento mucho más grande. Es que la naturaleza se exprese como quiera expresarse a través de nosotros. ¿Qué es lo que decimos en el camino positivo? A nosotros, en el camino positivo, no viene nada a nosotros, sino a través de nosotros. Porque nosotros no somos un receptor que recibe y luego configura para dar. Somos un canal para que lo que llamamos naturaleza, no tenemos que irnos ni siquiera a la divinidad. Simplemente lo que naturalmente está viniendo a través de mí, eso es lo que espontáneamente sale y va evolucionando con el tiempo. Mientras que el ser separado se mantiene por comodidad. Siempre se mantiene. No quiero cambiar, quiero mantenerme ahí. Y creo que había un detalle más que quería mencionar, pero se me escapó. Vamos a hablar ahora de lo que es la dinámica entre el ser separado y el ser superior. Como ya dije, en términos prácticos. En términos prácticos, lo que tenemos es que nuestra realidad, todos podemos identificarnos o identificar esta realidad en nosotros. Existen entonces ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertos comportamientos, actitudes que son condicionados. Como son condicionados, sabemos que pertenece a algo estancado, a algo que existe ahí y que nos da de alguna manera algún tipo de comodidad. Esa comodidad se paga con el precio de sentirse de alguna manera comprimido, limitado. Sensaciones negativas, emociones desagradables. Ese es el tipo de comodidad al cual me refiero. No comodidad en todos los sentidos. No podemos ser tan generales aquí, pero tenemos palabras que son limitadas. El punto es que esa es una dinámica que nosotros conocemos bastante bien, pero estamos empezando a conocer lo que es una sensación de simplemente expresarte por lo que eres y ser como quieres ser. Eso pertenece entonces al ser superior. Eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos permitiendo que ocurra, porque el propósito de este camino es siempre dejar que el ser que soy, el creador, Dios, como lo quieran llamar, la naturaleza, como a mí me gusta decirlo de vez en cuando, se exprese como quiera expresarse a través de mí. Y que eso se hace, obviamente, en este estado de conciencia. Mientras que si estamos en este estado de conciencia, estamos preservando algún tipo de actitud o comportamiento ya condicionado. Y de nuevo, el discernimiento está aquí siempre es en cómo me hace sentir. ¿Me hace sentir bien? Entonces no es ningún pensamiento condicionado que sea algo que yo quiera dejar. Porque hay muchos pensamientos condicionados que vienen y que simplemente te hacen disfrutar la realidad de alguna u otra manera. Esto hay que ser bastante específico. Y la verdad es que en videos como estos solamente puedo hablar de manera general. Depende de cada quien y la individualidad de cada uno de nosotros. Otro punto importante que mencionar es que esto que hablamos del ser superior, cuando hablamos del ser superior, esto es importantísimo. Cada una de las prácticas que ustedes escuchen sobre cómo comunicarte con tu ser superior te van a decir que rindas tu ser ante algo que va más allá de ti. Porque le están hablando al ser condicionado, al ser separado, a esa parte de ti le están diciendo, tú ríndete. ¿Okay? Deja a un lado todo lo que tú crees que te hace sentir cómodo, todo lo que te hace sentir bien, que te mantiene, que tú crees que estás cuando estás muy, muy metido en el intelecto y estás pensando y no sabes qué hacer y te dicen, ríndete, deja todo. Estas son las prácticas que en todas las prácticas, todas y absolutamente cada una de ellas que te permiten hablar con el ser superior, están haciéndote rendirte ante una inteligencia que va más allá de ti. Obviamente no es de ti, porque es tuyo, eres tú. Pero le están hablando a esto. Esto es lo que llamamos concesiones compasionadas hacia el ser separado. Porque es el ser separado el que habla y dice, me siento extremadamente incómodo en esta situación, quiero cambiar, no quiero que esto siga. El ser superior jamás diría eso. El ser superior siempre está abierto a todas las posibilidades, obvio. Y no se siente así, se siente siempre exquisito, bien, sabroso, en dicha. Entonces la concesión es decirle eso, pero al final lo que estamos haciendo es lo mismo, es permitiendo que esa inteligencia superior nos informe, que informe nuestra realidad.
Ahora, para hablar de lo que es intelecto e intuición, decimos que el ser separado está basado en el intelecto. Eso es cierto, porque sin lo que es el intelecto, la capacidad de nosotros poder crear, discernir, sin eso no existe el ser separado. Esto es una práctica muy útil de notar que cuando no hay pensamientos, no hay problema. Trata de tener un problema sin pensamientos. No vas a encontrar ninguno. Vas a encontrar necesidades de repente. Lo que es una reacción hacia el momento presente. Eso sí es obviamente posible. Pero si tú estás a salvo en tu casa, ¿okay? No tienes que estar en cuidado de absolutamente nada. Nota cómo es el intelecto el que está asediándote, diciéndote cosas que tienes que hacer o que no debiste haber hecho, o que tienes que recordar, no te olvides de esto porque esto eres, etcétera, etcétera. Entonces es el intelecto el que está produciendo todo esto. No hay pensamiento, no hay problema. Ahora, ¿eso quiere decir que el intelecto sea malo? Obviamente no. Solamente que está sobreutilizado y mal utilizado, además de todo. Entonces el intelecto es el responsable de crear el ser separado, mientras que la intuición es la responsable de permitir que la información surja. Pero aquí está el detalle. La intuición tiene como propósito informar al intelecto. Entonces el problema no está en el intelecto per se, sino en la identificación del ser con el intelecto. Eso es lo que crea el ser separado o el ego. Si nos vamos incluso, porque yo adoro la etimología, lo que describe la raíz de las palabras, tanto intelecto como intuición se refiere a algo interno. Lecto viene de legere, que es en latín, se pudiera decir leer, pero es más que nada escoger, es discernir, es tomar esto, es escoger, literalmente. Eso es lo que el intelecto está haciendo, está tomando y escogiendo, tomando y escogiendo. Mientras que la intuición viene de la misma raíz de interno, pero es algo interno que nos enseña, que nos informa, como un tutor. Esa es la raíz de intuición en la parte de tuición. Y se refiere a eso, a información, a aprendizaje, a enseñanza. Así que hay una parte de nosotros que nos está enseñando y hay una que elige. Esta dinámica debe ser armónica y puede ser armónica sin necesidad de crear un ser separado. Entonces, cuando nosotros sabemos que esta es la dinámica entre, digamos, el ser superior informando y lo que es la ilusión de separación para tener experiencia, entonces vemos que esto es mi base de información, la cual yo no manipulo mi intuición, yo no estoy escogiendo mi intuición. Eso es algo que naturalmente viene y digo, voy a hacer esto. Quiero hacer aquello. Esto no lo voy a hacer. Me prefiero esto y esto no. Eso es intuición. Mientras que el intelecto es el que tiene que discernir o al final escoger. Y esa armonía es imprescindible para nosotros poder tener, digamos, una mente sana, que es lo que queremos. Una mente liberada, pero completa. Todos estos son ejercicios que hacemos únicamente para poder saborear, para probar, para sentir lo que es vivir desde esta realidad que estamos percibiendo. Ahora, ¿cuál sería la manera más práctica de poder establecer esto en nuestra vida diaria? Dejando todo esto como conceptos que son útiles únicamente para hablar, para discutir, para informar, para crear algún tipo de entendimiento que ya existe dentro de nosotros, porque ningún entendimiento viene de afuera para adentro. Todo esto que ustedes están haciendo como estímulo externo, lo que está haciendo es estimulando un conocimiento que ya está allá adentro y que la intuición, mientras ustedes escuchan estas palabras, la intuición de ustedes está haciendo así. Sí, tienen razón, así es. El intelecto puede jugar con eso y de repente preguntar, bueno, pero y esto y aquello, y está bien que haga todo eso, porque eso es parte del proceso, asegurarse. Aquí es donde viene el escepticismo, que es muy importante y que yo le digo a todo el mundo, practiquen escepticismo, nunca crean nada.
nunca crean nada. No se basen en creencias. Básense en conocimiento. Entonces, ¿cuál es el método práctico para comunicarse con el ser superior? Lo primero es reconocer que ciertamente yo no estoy siendo definido por mi pensamiento. En pocas palabras, yo no soy la imagen que creo ser. Eso es lo primero. ¿Por qué? ¿Cómo puedo corroborar eso? Porque cuando no tengo pensamientos, igualmente soy. Y la sensación de ser cuando no hay pensamiento, estamos hablando de meditación, al menos como laboratorio práctico para confirmar esto. Cuando yo no soy, o mejor dicho, cuando no tengo esa identificación con los pensamientos, no soy eso, ¿cómo se siente? Háganlo ahorita simplemente. Noten que no hay pensamientos. Simplemente está mi voz ahorita hablando. Hay ruido de fondo, donde sea que estén. Hay sensaciones corporales. Y de vez en cuando viene algún destello de pensamiento. Y entre ese espacio estás tú. Siempre estás, nunca has dejado de estar. ¿Cómo se siente simplemente ser? Todo el mundo reporta que se siente calma, paz, a menos de que ocurra una perturbación, pero la perturbación no es parte de ti. Simplemente es algo que surgió y decayó. Ahí estamos haciendo contacto directo, no con el ser superior, porque el ser superior es información. Estamos haciendo contacto directo con el verdadero ser. Por encima de todo esto, por detrás de todo esto, alrededor de todo esto, está siempre el verdadero ser, el cual se siente en plena paz. Nunca está perturbado por nada. Su movimiento de por sí es perturbación. Podríamos decir que tanto el ser separado o la sensación de separación y la información mucho más real que hay, igual es una perturbación. Porque todo es modulación de aquello que es inmanente en nosotros, es permanente y es infinito. Ese es el verdadero ser. Al nosotros hacer contacto diario con el verdadero ser, estamos creando una distancia enorme, por poner una imagen de distancia, enorme entre el ser separado y el verdadero ser, porque no es enorme, disolvemos por completo al ser separado. Entonces, fíjense lo que está pasando. Quiero que noten esto porque esto es una práctica que pueden hacer ya, ahorita en este momento, y empezar a hacerlo por el resto de sus vidas. Cuando no prestamos atención a esto, digamos que esto está modulándose, esto no lo podemos evitar. Está constantemente vibrando y diciendo y repitiendo porque es como una especie de eco que está en nuestra mente. Pero no le prestamos atención. No lo rechazamos, simplemente que estamos desinteresados, porque estamos más interesados en el verdadero ser, el cual es esa calma que exploramos ahorita. Estamos haciendo que se disuelva el espacio mental que nosotros tenemos disponible. Esto se disuelve. Y en esa disolución ahora se crea espacio para algo que siempre ha estado brillando pero que no le hemos prestado atención. Porque siempre hemos estado atemorizados de que si dejamos esto, tenemos temor de lo desconocido, de lo novedoso, de lo nuevo. Así que esta práctica es simplemente conectar con tu verdadero ser constantemente. Hace que esto se disuelva. Hace que esto pase a un plano ilusorio, que es lo que realmente es. Es una confabulación mental. Establecer presencia, reconocer tu esencia. Todo eso hace que esto se disuelva. Naturalmente, si esto se disuelve, hay más espacio para que esto vibre y empiezas a notar mucho más cómo la intuición está informando tu intelecto. Y todo esto empieza a ser natural en ti. No tienes que practicarlo, no tienes que estudiar, no tienes que hacer absolutamente nada porque estás trabajando directamente con la información del Creador, de la infinidad, del todo, del ser que eres. Eres la manifestación individualizada de la infinidad. ¿Cómo se siente eso? Esta es la información adecuada. Así que esa es la manera más eficiente, directa y sin preguntas, sin dudas, de cómo establecer contacto
con el ser superior. No le estamos pidiendo nada porque sabemos que yo no soy alguien que le pide a mi ser superior. Yo no soy el ser separado que le pide al ser superior, por favor, sálvame, llévame a un... Pudiéramos hacerlo. Y esto es una práctica de oración y otros tipos, pero aquí no estamos interesados en esto. Aquí estamos interesados siempre en ir directo a la esencia, sin tener que recurrir a métodos torpes que nos puedan dejar con decepción y todo. Estamos yendo directo a lo que es. Estamos explorando la experiencia directa de la realidad. Y en esa experiencia directa es indudable, es incuestionable que el ser existe. Eso es una experiencia que todos podemos validar. A establecerse ahí, crear ese espacio. Y el ser superior no es que te comunicas con él. El ser superior que eres tú se comunica o se manifiesta a través de ti. Eso es todo lo que quería compartirles en esta síntesis de lo que es el ser cuando está en confusión o está en reconocimiento de su ser, y esa información que fluye, pudiéramos decir, esa información que fluye es básicamente la dicha que buscamos, lo que nosotros estamos deseando vivir desde niños. Siempre hemos querido vivir desde esa esencia pura de dicha, de amor, de paz, de compartir, de no tener nada que buscar en otro, sino simplemente compartir. Espero que les haya servido como siempre. Cualquier comentario, por favor, déjenlo, que siempre informa a los demás que están aquí en YouTube. Si quieren saber más de este tipo de contenido que estoy haciendo en Instagram, en un formato mucho más corto y digerible, pueden ir, en la descripción siempre están los enlaces para todos mis puntos, mis medios sociales y lo que estoy haciendo. Gracias, como siempre, por estar interesado en esto y nos vemos en el próximo video.